Escuché golpes en la puerta de mi departamento. Luego, un ruido metálico lejano. Y de pronto, las luces que entraban por mi ventana se apagaron. Hola. No sé muy bien cómo empezar esto, pero si alguien vive en Ciudad Greyhaven, Valenbrook y puede ver qué está ocurriendo afuera, agradecería cualquier información. Todo comenzó esta mañana. Estaba caminando por mi departamento, preparando el desayuno, pensando en la ducha, en salir a trabajar como cualquier otro día. Nada fuera de lo normal. Entonces escuché golpes secos en algunos departamentos del edificio. No le di importancia. Los vecinos siempre hacen ruido. No. Desayuné. Me metí a la ducha. Fue ahí cuando algo me sobresaltó. Un golpe. Luego otro. Y después, varios más. No eran golpes lejanos. Eran justo afuera de mi puerta. Me puse la bata de baño y caminé despacio por el pasillo. Cada paso se sentía más pesado. Cuando estuve a punto de llegar y mirar por la mirilla, un golpe seco, mucho más fuerte que los anteriores, me hizo retroceder. Y entonces ocurrió algo que no supe cómo procesar. La luz del sol, que apenas comenzaba a colarse por la ventana del comedor, desapareció de golpe. No fue como cuando pasan nubes. Fue instantáneo. Me quedé quieto, con el corazón acelerado, sin saber qué hacer, ni qué pensar. Caminé lentamente hacia la ventana, intentando entender qué había pasado afuera. No vi nada. Pero no era una nada metafórica. No era oscuridad natural. Era una nada real. Todo estaba cubierto. Negro. Uniforme. Como si alguien hubiera levantado un muro alrededor del edificio, pero solo alrededor de este edificio. Me acerqué más al vidrio. Desde mi ángulo podía ver la esquina del edificio, y ahí confirmé que no era imaginación. Paneles gruesos cubrían cada lado. El techo también. Era como si hubieran colocado una enorme caja sobre nosotros. No había salidas visibles. Tardé unos segundos más en notar los detalles, pequeñas cámaras instaladas en distintos puntos del encierro. No eran muchas, pero estaban estratégicamente colocadas. Cada una tenía un pequeño punto rojo encendido, brillando débilmente en la oscuridad. En ese momento, mi cabeza era un caos de preguntas y teorías. Hasta que me di cuenta de algo. Alguien había vuelto a golpear mi puerta. Regresé al pasillo, con pasos inseguros. Miré por la mirilla. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Las puertas de los vecinos seguían cerradas. Por un momento pensé que quien sea que había golpeado, simplemente se había ido. O quizá yo me había quedado demasiado tiempo mirando por la ventana. Fui a mi habitación y me cambié. Necesitaba averiguar qué estaba pasando. Me puse unos pantalones, una playera y unos tenis. Algo dentro de mí insistía en que debía estar listo para salir corriendo, aunque no supiera hacia dónde. Volví a mirar por la ventana. Nada. Solo oscuridad. Y los mismos puntos rojos, inmóviles, delatando la presencia de cámaras. Una de ellas apuntaba directamente hacia mi departamento. Cerré las cortinas de inmediato. No sabía si eso serviría de algo, pero quise engañarme pensando que, al menos, no me estaban viendo. Caminé por la sala hacia la puerta con cuidado, tomando aire antes de cada paso. Tenía miedo de que quien hubiera golpeado con tanta insistencia siguiera allá afuera. Abrí la puerta sin quitar la cadena. Ahí fue cuando lo vi. Al final del pasillo, justo en el punto ciego de las escaleras, había un hombre. Era uno de mis vecinos. Estoy seguro de eso. Lo extraño era que estaba hablando con alguien. Podía ver cómo movía los labios, cómo gesticulaba. Pero no había nadie frente a él. Pensé que tal vez alguien estaba más abajo, en los escalones. Estaba a punto de quitar la cadena para salir cuando el hombre giró la cabeza. No fue un giro normal. Fue lento,
forzado, como si no estuviera acostumbrado a hacerlo. Me miró. Sonrió. Una sonrisa torcida, rígida, que no encajaba con el resto de su rostro. Cerré la puerta de golpe y no volví a intentar salir. Escuché pasos en el pasillo. Miré por la mirilla. No había nadie. Entonces, las luces del pasillo se apagaron de golpe. Y algo comenzó a moverse afuera. No lo vi directamente, pero su sombra se proyectaba de forma irregular, acercándose y alejándose de mi puerta. Luego vinieron los golpes. No tan fuertes como antes, pero constantes. Di un paso atrás, paralizado. Escuché una voz del otro lado. Sé que estás ahí. Tienes que abrir. Tenemos que estar unidos. La voz sonaba conocida, pero no del todo. Estuvo ahí varios minutos, hablando, intentando convencerme. Yo no respondí. Ni siquiera podía moverme. Cuando las luces del pasillo volvieron a encenderse, vi su silueta por debajo de la puerta. No me moví durante un largo rato. No podía sacarme de la cabeza esa sonrisa. Cada vez que cerraba los ojos, la veía más clara. Ahora más que nunca necesitaba saber qué estaba pasando. Esto ya no era normal. No era un sueño. No era mi imaginación. Encendí el televisor. La señal no estaba en estática. Era una pantalla oscura con un aviso en letras blancas. Mantenga esta señal para más información. Nada más. No había sonido. No había imágenes. Solo esas palabras. Mi teléfono no tenía señal. Por eso dudo que este mensaje logre publicarse en algún lado. No he podido comunicarme con mi familia. Ni con los servicios de emergencia. Era como si nos hubieran aislado de todo con esos muros. Sin explicaciones. Sin voces de alivio. Sin nadie que nos dijera qué estaba ocurriendo. Después de un rato decidí obligarme a hacer cosas útiles. Llené la bañera con agua, algunos recipientes que encontré en la cocina, y traté de tranquilizarme un poco. Fue entonces cuando escuché golpes en la puerta otra vez. Esta vez, la luz del pasillo estaba encendida. Me acerqué con cuidado y miré por la mirilla. Era mi vecina. Una mujer de unos 40 años, casada, con un hijo pequeño que no debía tener más de 5 años. Vivía en el departamento de junto, así que estaba segura de que también había escuchado los ruidos. Aún así, dudé en abrir después de lo que había pasado antes. Ella no intentó forzar nada. Solo dijo, con voz temblorosa, que quería saber si estaba bien. Que tenía miedo. Que no entendía qué estaba pasando y que pensó que tal vez yo sabía algo. Le respondí que no sabía nada. Abrí la puerta solo con la cadena puesta. Se veía normal. No estaba su hijo con ella, pero su puerta estaba entreabierta y pude verlo asomado por el pequeño espacio, mirándonos en silencio. Me contó que su esposo había salido a trabajar muy temprano, cerca de las 3 de la mañana, antes de que todo esto ocurriera. Trabajaba en una empresa de logística, o algo parecido. No estaba segura. Yo tampoco le presté demasiada atención a ese detalle. Me preocupaba más que el pasillo estuviera completamente vacío. Platicamos un poco. Ella también había escuchado golpes, pero pensó que era algún vecino, hasta que todo se volvió oscuro. Fue entonces cuando vio a varios hombres colocando paneles alrededor del edificio. Dijo que llevaban trajes especiales. No supo decirme de qué tipo. Intentó salir de su departamento, pero escuchó golpes en su puerta. Alguien estaba insistiendo, tratando de entrar. Quiso ver quién era, pero no pudo. No había nada visible por la mirilla. Entonces escuchó la voz de su esposo. Dudó, porque él tenía llaves. ¿Y por qué? Aunque sonaba igual, había algo que no la convencía. Luego él dijo algo que solo ellos dos conocían. Un apodo tonto que usaban al principio de su relación. Eso fue lo que la hizo dudar de verdad.
Su esposo no había usado ese apodo en años. Estuvo a punto de abrir la puerta. Pero en ese momento escuchó un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído en el exterior del edificio. Fue justo cuando yo también escuché los golpes en mi puerta y me sobresalté. Era como si alguien o algo estuviera recorriendo 2 pasillos, esperando a que alguien abriera. Y si lo hacíamos, no sabía qué podía pasar. Le sugerí que llenara todo lo que pudiera con agua, por si la cortaban. Me dijo que lo haría de inmediato. Pensaba lo mismo. Nos despedimos sin decir mucho más. Regresé a mi departamento. Revisé la despensa. Tenía suficiente comida. No hacía más de 2 días que había hecho las compras. Podría sobrevivir varios días. Tal vez 1 o 2 semanas. Si comía lo mínimo. Aún no sabíamos qué estaba pasando. Estuve un buen rato organizando la comida. Debía comer lo mínimo posible, empezando por lo que pudiera echarse a perder más rápido. Pensé en consumir primero lo del refrigerador. No sabía si también cortarían la luz. Mi vecina me había dicho que, si necesitábamos hablar de algo importante, golpearíamos la pared para salir al pasillo al mismo tiempo. Unos golpes suaves resonaron en la pared de la habitación que usaba como oficina improvisada. Fui a la puerta y la abrí casi al mismo tiempo que ella. Me explicó que su esposo le había regalado unos radios a su hijo para jugar. Los había encontrado entre una pila de juguetes hacía apenas unos minutos. Me dio uno y me dijo que así podríamos comunicarnos sin salir al pasillo. No sabía qué tan funcionales serían dentro de esos muros, ni siquiera si servirían de algo, pero agradecí el gesto. Nos despedimos. Probamos los radios. Funcionaban. Nunca había usado uno de esos en mi vida. Hablamos un poco sobre racionar la comida, sobre qué comer primero y qué dejar para después. Hasta que un golpe nos sobresaltó a ambas. No fue un golpe cualquiera. Sonó como si una puerta hubiera sido arrancada del marco y azotada con violencia en el pasillo. Me asomé con cuidado. No vi nada fuera de lugar. Solo noté cómo, una vez más, las luces del pasillo comenzaron a apagarse. Y entonces apareció esa silueta. No podía verla del todo. Solo una forma oscura que se desplazaba lentamente, deteniéndose frente a las puertas. No sabía si golpeaba, si hablaba o si solo estaba ahí, como si el pasillo le perteneciera. Cuando regresé a mi habitación, mi puerta comenzó a sonar. Un golpe. Luego 2. Luego varios, cada vez más fuertes. Pensé que, a ese ritmo, podrían tirar la puerta abajo. Pero no lo hicieron. Era como si no pudieran. Como si necesitaran que yo los dejara entrar. El radio crepitó. La voz de mi vecina sonaba baja, casi susurrando. Tuve que acercarlo al oído para entenderla. Me dijo que su esposo estaba golpeando su puerta con insistencia. Que le decía que necesitaba ayuda. Que había tenido un accidente en el trabajo y apenas podía moverse. Su hijo estaba llorando, asustado. Ella le tapaba los oídos como podía, porque tenía miedo de que se soltara y corriera a abrir la puerta. Yo estaba enfrentando algo distinto. Comencé a escuchar la voz de Mark. Mi ex. Había muerto años atrás en un accidente. Nunca pude despedirme. Ahora gritaba, desesperado. Decía que lo ayudara. Que lo llevara al hospital. Que todavía podían salvarle la vida. Sentí un nudo en la garganta. Tenía ganas de llorar. De gritar que él no era Mark. Que Mark había muerto. Que yo misma había llorado sobre su tumba. En lugar de eso, hice lo único que se me ocurrió. Tomé mis audífonos, los conecté al celular y puse música a un volumen alto. No quería escuchar nada. El ruido solo estorba cuando uno necesita tomar decisiones que no sean impulsivas. Me tumbé en la cama. Y recordé todo.
Ese día yo estaba en el trabajo cuando él me dijo que pasaría por mí. Quería darme una sorpresa. Yo estaba emocionada. Incluso le dije que podía ir yo, que no hacía falta, pero acepté. Nunca me perdoné eso. Cuando no llegó y me llamaron del hospital, sentí que el corazón se me detenía. Su familia ya estaba ahí. Su madre lloraba sin consuelo. Su padre miraba al vacío. Su hermana tenía el rostro enterrado entre las manos. Un conductor alcoholizado lo había impactado de frente a gran velocidad. El otro hombre murió al instante. Mark aún respiraba, pero no lo logró. Después supe que la sorpresa era una propuesta de matrimonio. Encontraron un anillo entre sus cosas. Incluso tenía reservado un restaurante. Lloré durante meses. Hasta que tuve que obligarme a seguir viviendo. Y ahora, esa cosa estaba usando todo eso contra mí. Jugando con un dolor que creí haber superado. Lloré. Me sentí culpable otra vez. Después de un rato, los golpes cesaron. Las voces se apagaron. Era como si todo volviera a la normalidad. El radio sonó. La voz de mi vecina intentó decirme algo. Pero en ese momento, el televisor se encendió solo. Y apareció un mensaje en la pantalla.